Así está grabado. Ya. Entonces, ya habíamos dicho que el hemograma son una serie de determinaciones que sirven para evaluar a los eritrocitos, ¿no? Mediante la cantidad de eritrocitos, el hematocrito, hemoglobina, el tamaño de los eritrocitos, las formas o estructuras anormales que hay en los eritrocitos, como por ejemplo eritrocitos nucleados, la presencia de variación en el tamaño, que es anisocitosis, la variación en el color, que es policromasia, los corpúsculos de Howell-Jolly, que son restos de núcleo, lo que nos indican que están saliendo eritrocitos jóvenes a la circulación, ¿no? Todos estos son signos de respuesta de la médula ósea, ¿no? Evaluamos a las plaquetas por la cantidad. Nosotros también en los laboratorios veterinarios evaluamos las proteínas. En los laboratorios humanos no lo hacen eso, ¿no? Ya los leucocitos, mediante el recuento total de leucocitos y el recuento diferencial. Si hay parásitos sanguíneos, también anotamos. Y si hay otras alteraciones también en el hemograma, hacemos notar aquí en observación, ¿no? Ya. Entonces, en cuanto a los leucocitos, a los leucocitos los evaluamos a través del recuento total, el recuento diferencial y el reconocimiento de la morfología de los leucocitos, ¿no? Vamos a ir eso detallando. Entonces, el recuento total lo hacemos, ustedes también lo han hecho en fisiología. El recuento total lo hacemos en la cámara cuentaglóbulos, ¿no? Donde contamos los leucocitos en estos recuadros de color celeste, ¿no? Simplemente contamos el total de leucocitos. Si comparamos con un ejército, no, aquí nos interesa solamente cuántos soldados hay en todo el ejército. No nos interesa infantería, artillería, nada de eso, ¿no? El total de leucocitos. Entonces, en relación a ese total de leucocitos, nos interesa las alteraciones de leucocitosis y leucopenia. ¿Qué es leucocitosis? Ya vamos entendiendo esos términos. Es el aumento de leucocitos por encima de los valores de referencia. Y leucopenia es la disminución de leucocitos por debajo de los valores de referencia. Entonces, cada especie tiene sus propios valores de referencia. Como vemos, por ejemplo, este es un caso de leucocitosis, ¿no? Vemos tantos leucocitos solamente en un recuadro, no estamos viendo los cuatro. En un solo recuadro vemos muchos leucocitos aquí, simplemente como unos puntos oscuros, ¿no? Algunos en forma de raje, ¿no? Pero no podemos distinguir qué tipo de leucocitos. Nos interesa solamente el total de leucocitos que hay en la muestra. ¿Cuáles son las causas de leucocitosis o el aumento de leucocitos? Cuando hay liberación de epinefrina. ¿Cuándo hay liberación de epinefrina? Cuando el animal es sometido a un estrés, pero estrés en corto tiempo. Por ejemplo, el miedo, la excitación, produce una leucocitosis, ¿no? Pero no es tan acentuada como cuando afecta a los eritrocitos, ya vamos a ver más adelante, ¿no? Hay una leve leucocitosis. Y principalmente van a aumentar los neutrófilos y los linfocitos, que son parte, por supuesto, de los leucocitos. En cuanto, esto es fisiológico, ¿no? O sea, pasada la acción de ese susto, de ese miedo, vuelven rápidamente los valores a la normalidad, ¿no? Es fisiológico. En cuanto a las especies, los camélidos son una de las especies que tienen un mejor sistema de defensa. O sea, mandan muchos soldados o muchos leucocitos a la sangre en casos necesarios, en casos de infección, ¿no? Le siguen también los bovinos, los ovinos, los
los felinos, aquí tal vez antes están los felinos, luego los caninos, y por último están los porcinos, que no tienen un buen sistema de defensa, y los equinos, ¿no? En ese orden, de acuerdo a la capacidad de leucocitosis que tienen, ¿no? La capacidad de mandar muchos leucocitos en caso de infecciones bacterianas, generalmente. Esa es la causa más frecuente de infecciones de leucocitosis, que pueden ser estas infecciones localizadas o septicémicas o generalizadas, ¿no? Septicémicas es sinónimo de generalizadas, es lo mismo. Pero no solamente hay por infecciones bacterianas leucocitosis, puede haber también en las leucemias, ¿no? Las leucemias son una de las patologías que nos producen leucocitosis muy acentuada, ya sean las leucemias linfoides o mieloides o de otro tipo. Pero son menos frecuentes que las infecciones bacterianas. Los esteroides también, ya sea que el organismo los produzca en situaciones de estrés, por ejemplo, o que se administre. La peritonitis infecciosa felina también nos produce leucocitosis de moderadas a acentuadas. Y en menor proporción las leucocitosis se presentan no en menor, sino en valores más, en valores moderados. La leucocitosis se presenta en intoxicaciones, en hemólisis, en hemorragias. ¿Por qué será en hemólisis? Si está refiriéndose esto a los eritrocitos principalmente. Porque en la médula ósea, donde se producen los eritrocitos, también se producen los leucocitos. Entonces, están muy, muy pegados los lugares donde se producen los eritrocitos y los leucocitos. Entonces, cuando hay un estímulo para la formación, para la estimulación en la salida de los eritrocitos, también se estimula en forma simultánea a los leucocitos, ¿no? Lo mismo en las hemorragias, ¿no? Hay un estímulo para la formación de eritrocitos y de paso también hay esa estimulación dual a los neutrófilos, a los leucocitos, pero no es tan acentuada, ¿no? Es leve o moderada esa leucocitosis. Entonces no es solamente infecciones bacterianas las que producen leucocitosis. Ya. ¿Cómo vemos en un recuento de leucocitos en el hemograma? Y es importante que lean. Aquí está el valor 30.000 leucocitos, ¿no? O sea, aquí vamos a sospechar de muchas causas, ¿no? Pueden ser infecciones bacterianas, pueden ser leucemias, ¿no? Esas son las causas que nos producen leucocitosis acentuada. Y fíjense, comparando con este valor, está muy por encima del valor máximo de referencia. Entonces, es una leucocitosis acentuada. Después ya vamos a ver en el recuento diferencial cuál de estos tipos de leucocitos son los que nos producen este aumento. Y bueno, aquí ya está, ¿no? Son los linfocitos, en porcentaje el 69% hay de linfocitos, y en valores sí. Y en valores absolutos también están aumentados los leucocitos, 20.700 cuando lo máximo es, los linfocitos, perdón, 20.700 cuando el valor máximo es 7.200. ¿Sí? Entonces este aumento de estos soldados, del total de soldados, se debe al aumento de este tipo de soldados que son los linfocitos, ¿cierto? Ya. Entonces solamente estamos analizando lo referente al recuento total. Y leucopenia, ¿qué es leucopenia? Es el aumento la disminución de leucocitos por debajo de los valores de referencia. Y esa disminución se debe principalmente, en la mayoría de los casos, a la disminución de los neutrófilos y los linfocitos. Pero en algunos casos disminuyen todos los linfocitos, más o menos en forma igual, en la misma proporción,
Y eso se llama panleucopenia, ¿no? Por ejemplo, el lichiosis es una de las enfermedades que nos produce una panleucopenia, ¿no? En cambio, moquillo canino nos produce a veces leucopenia con linfopenia simplemente, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Una vez que hemos determinado que hay leucopenia, por supuesto tomando en cuenta también las variaciones fisiológicas, ¿no? Por especies, por la edad es importante, el estado de gestación. Esas situaciones fisiológicas hay que tomarlas en cuenta cuando estamos interpretando hemogramas, ¿no? Pero ¿cuáles son las causas más comunes aquí en nuestro medio? Estamos nombrando aquí por orden de frecuencia de presentación. Aquí, ¿no? Son algunas de infecciones víricas, ¿no? No estamos diciendo todo. Por ejemplo, las infecciones están más detalladas en el texto, por supuesto. Eso es importante que amplíen la información, no solamente tomen en cuenta estas presentaciones, sino amplíen. Infecciones víricas, hay muchas infecciones víricas en perros, por ejemplo, a veces moquillo canino, con más frecuencia parvovirus, coronavirus, no, víricas son esas, ¿no? Pero, por ejemplo, rabia no me produce ninguna alteración en el hemograma y es una enfermedad vírica. Por eso decimos algunas infecciones víricas, ¿no? Panleucopenia felina en gatos también, y así en las otras especies, diarrea viral bovina, parainfluenza bovina 3, son infecciones víricas que nos producen leucopenia en diversos grados, ¿no? O sea, cada enfermedad no es el valor para todas las enfermedades, sino que esos valores de leucopenia pueden variar de acuerdo a la enfermedad, de acuerdo a la especie animal. El lichiosis es otra de las enfermedades, estamos hablando de caninos, que nos produce leucopenias, y a veces leucopenias tan acentuadas que hemos llegado a tener solamente 50 leucocitos por microlitro, ¿no? Cuando el valor mínimo son 5.000. Imagínense eso. Ahora, no es, eso quiero que entiendan, no es exactamente lo mismo que repetimos todos los semestres, ¿no? Algo que estamos viendo con cierta frecuencia en laboratorio es que los animales jóvenes pueden tener leucopenia, en algunos casos, no en todos, por mala absorción de los alimentos, ¿no? ¿Y quiénes ocasionan a veces esa mala absorción? Pueden ser diarreas profusas, etcétera, pero también las parasitosis graves. Por ejemplo, las parasitosis por toxocara. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ocurre que se llega a ocasionar una deficiencia de vitamina B12. Y la deficiencia de vitamina B12 produce leucopenia, ¿no? Entonces, en animales jóvenes, si hay leucopenia, van a ser posiblemente algunas enfermedades víricas o a veces mala absorción o parasitosis grave, ¿no? Tomen en cuenta. Entonces, eso hay que relacionar con la historia clínica, los signos clínicos, los tratamientos previos que se han hecho también al animal. No es que solamente con el laboratorio van a llegar al diagnóstico. Doctor. Otras causas menos frecuentes, hepatozoonosis canina, que es difícil el diagnóstico, ya vamos a ver después. Toxoplasmosis, que también no es fácil el diagnóstico. Cuando se inicia una infección bacteriana o al final de estas infecciones, puede haber leucopenia, ¿no? Cuando hay toxemia por uremia, o sea, ruptura de los conductos urinarios y la orina se vacía a la cavidad abdominal y de ahí se absorbe a la sangre, puede haber esa intoxicación, ¿no? No es tan frecuente y puede producir leucopenia. En caso de anafilaxia también puede haber una leucopenia leve o moderada. Muchos fármacos como la streptomicina, la glicerofulvina, antineoplásicos, los medicamentos. A ver, apaguen su micrófono. Lolorito, doctor, una preguntita. Sí. Los valores de referencia de
o sea, los valores de referencia del hemograma de un animal, por ejemplo, de un canino, según la edad, cambia. Sí, un ratito voy a silenciar a los otros. Ya. O sea, los animales más jóvenes, en cuanto a leucocitos, voy a mostrarles esta diapositiva. Ay, coño. ¿Me escucha, doctor? A ver, escuchen, en caninos, los animales más jóvenes se van a acercar a este valor. No es un valor matemático exacto, pero más o menos se acercan a 18.000. No sé qué pasa De un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, puede estar cerca a 18.000. Y los animales más viejos, de 3, 4, 5, mientras más viejo, se va a acercar más a 5.000. Entonces tenemos que tomar en cuenta la edad en la interpretación, en cuanto al leucocito, ¿no? Igual en cuanto al recuento diferencial. Los animales más viejos se van a acercar al valor mínimo y los animales más jóvenes al valor máximo de referencia, ¿no? Ya, estamos en leucopenia. Entonces, hay muchos medicamentos que pueden afectar también a la producción de leucocitos a nivel de la médula ósea. Tenemos el cloranfenicol, grisofulvina, estreptomicina en tratamientos prolongados, los antineoplásicos, tumores que pueden haber a nivel de la médula ósea, el lupus eritematoso, que es una enfermedad inmunológica, leishmaniasis, dice la literatura, aunque nosotros no hemos podido comprobar en los casos que nos llegaron que los perros tenían leucopenia. Entonces, no todo lo que dice la literatura es real. ¿Cómo vemos leucopenia entonces? Aquí tenemos los valores de referencia, aquí tenemos 3.650 leucocitos. Esto está por debajo del valor de 5.000. Entonces, aquí, independiente de la edad, hay leucopenia. No necesitamos estar relacionar con la edad. Independiente de la edad del animal, un animal de 3 años, debería estar más o menos en unos 6.000, 5.500, 7.000 leucocitos tal vez, pero está en 3.650. Está muy por debajo. Ya. Ahora, eso es en cuanto al recuento total. O sea, solamente hemos visto el total de soldados. Pero para acercarnos más al diagnóstico, tenemos que ver cuáles de los tipos de soldados están aumentando o disminuyendo, ¿no? Y para eso el laboratorista tiene que saber reconocer los diferentes tipos de leucocitos, las formas normales y las formas anormales, ¿no? Pues les voy a recordar, estas no son fotografías de internet ni del libro sacado, son de nuestro medio, ¿no? Entonces tenemos los neutrófilos, que son los que están en mayor proporción en la sangre, casi representan entre 40 y 50%. Varía un poco de acuerdo a la especie, ¿no? Entonces estos neutrófilos tienen un núcleo segmentado, al igual que todas las células del organismo, se colorea el núcleo de un color violeta. Y tiene unos gránulos que no son ni rojos, ni amarillos, ni Ahora, verdes, ¿cuál era ¿no? tu mochilita que llevabas ayer? A ver, jóvenes, apaguen ¿Qué sus mochila llevabas ayer? micrófonos, nos perjudican. ¿Ya? Concéntrense en las clases, por favor. Ya. Entonces, no hay un color definido del citoplasma en los neutrófilos. Por eso se llama neutrófilo, ¿no? Pero en los neutrófilos a nosotros nos interesa reconocer las formas anormales, ¿no? Bueno, normalmente pueden haber estas formas de neutrófilos más jóvenes que para fines de explicación los anotamos así a la izquierda de este neutrófilo normal, ¿no? Un neutrófilo normal tiene 2 o 3 lóbulos, ¿no? Pero cuando ya es anormal, aparecen las formas en banda en mayor proporción. Van a aparecer una cierta proporción de 1 a 3%, no deben aparecer más. Si aparecen más, ya estamos en lo patológico. Entonces, estas son células ya más inmaduras, ¿no?
que no tienen la capacidad de fagocitosis que tienen estos neutrófilos normales, ¿no? Fagocitan a medias, ya vamos a ver más adelante. Los juveniles que tienen la forma de una haba o de un poroto, ¿no? Son células que no tienen ninguna capacidad de fagocitosis, pueden salir a la circulación por una necesidad del organismo, de tratar de controlar un proceso infeccioso. Y los mielocitos o progranulocitos, que no es fácil distinguirlos, simplemente decimos mielocitos, ¿no? Que ya pierden esta concavidad, ¿no? Y deben estar solamente en la médula ósea, pero aparecen en caso de necesidad, aparecen también en caso de infecciones graves generalizadas, van a aparecer estos mielocitos, ¿no? Y cuando aparecen estas formas de neutrófilos con muchos segmentos o lóbulos, tiene otra significación, ¿no? Cuando aparecen estas formas inmaduras, decimos desviación a la izquierda. Y cuando aparecen estas formas muy segmentadas de neutrófilos, o el laboratorista o en los resultados del laboratorio puede decirnos, se observan muchos neutrófilos polisegmentados o hipersegmentados. Entonces nos estamos refiriendo a esto y se llama desviación a la derecha, ¿no? Tiene otra significación, ya vamos a ver con qué relacionamos, ¿no? Luego están en cantidad, le siguen los linfocitos, ¿no? Que son células que tienen un núcleo casi redondo, no exactamente redondo, ¿no? Tiene una cierta concavidad en esta parte, ¿no? El citoplasma es de un color azul tenue. Hay linfocitos grandes, hay linfocitos pequeños, hay los linfocitos T y B, pero que no se los puede distinguir, ¿no? Pues normalmente los encontramos. Y luego están los monocitos, que son los leucocitos de mayor tamaño, ¿no? Es muy variable la morfología de estas células, ¿no? El laboratorista tiene que estar familiarizado con todas las formas que hay de monocitos, ¿no? A veces se parecen inclusive a los neutrófilos, ¿no? Pero en general tienen un núcleo amplio y también un citoplasma amplio, ¿no? En algunos casos vamos a ver con vacuolas, ¿no? Como este. Luego están los eosinófilos. No tengo aquí los basófilos. Los eosinófilos, que en general tienen igual el núcleo parecido a los neutrófilos, pero en el citoplasma es de un color celeste muy tenue, a veces no se lo observa, pero tiene la presencia de gránulos de color rojo o anaranjado. En el perro es una de las especies que cuesta más identificar estas células porque por el colorante, inclusive dentro de un mismo perro no es fácil identificar estos neutrófilos en algunos casos, y peor si es de un perro a otro. Pero en las otras especies no hay problema, se colorean muy bien los gránulos de los eosinófilos. Y los basófilos, que son similares a los neutrófilos, pero que tienen gránulos de color violeta, ¿no? Después en la sangre, por supuesto, están los eritrocitos, que son los que están en mayor cantidad, y tenemos también las plaquetas. Ya, gracias. Ya, entonces ahora vamos a ir viendo ya cada uno de los tipos de leucocitos. Entonces, para que entiendan mejor, siempre vamos a hacer la comparación de los leucocitos con un ejército, para que aprendan a interpretar razonando y pensando y relacionando una cosa con otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, los neutrófilos. ¿Cuál es la función de los neutrófilos? De fagocitosis. Por supuesto, este es un proceso, no es tan sencillo, no me da tiempo de explicarles, esto lo han llevado en inmunología, me imagino, ¿no? Entonces, los neutrófilos, ¿cuál es la principal función? Fagocitosis. ¿Qué es lo que saben fagocitar mejor? Bacterias, ¿no? Pues aquí tenemos un neutrófilo segmentado fagocitando bacterias. Entonces, este neutrófilo es comparable a un soldado de 19, 20 años, ¿no? Que puede agarrar un arma y cumple la función de forma adecuada, ¿no? Igual, este neutrófilo es un neutrófilo maduro y puede cumplir esa función de fagocitosis, ¿no?
Luego pueden aparecer lo que les decía, ¿no? Las formas en banda, cuando ya estamos hablando de una desviación a la izquierda. Lo podríamos comparar estas formas en banda con estos muchachitos de unos 11, 12 años que alzan un arma, pero el arma es pesada y no pueden hacer muchos disparos, ¿cierto? Porque es pesada el arma, ¿no? No tienen la misma capacidad de lucha que estos otros soldados maduros, ¿no? Ya. Entonces, este soldadito va a luchar en forma deficiente, ¿no? Al igual que este en banda, va a fagocitar en forma deficiente. No lo hace igual que este otro neutrófilo. Y las formas de juveniles o mielocitos, lo podemos comparar con esta niñita, ¿no? Que está con un arma, pero no puede manejarla, ¿no? Entonces no tiene ninguna capacidad de fagocitosis ya estas células cuando aparecen, ¿no? Entonces, eso nos va a indicar un proceso, si aparece mielocito ya generalizado, grave, ¿no? Vamos a recalcar. Entonces no se olviden de hacer esta comparación, porque de memoria querer interpretar un hemograma es imposible. Tienen que tener las bases técnicas para interpretar. ¿Por qué aparecen esto? ¿Por qué aparecen las formas en banda? ¿Por qué aparecen los juveniles y mielocitos? ¿No? Entonces recuerden esta figura. Grábenlo bien en su disco duro. Entonces, los neutrófilos se producen, por supuesto, en la médula ósea y luego pasan a la sangre. En la médula ósea están los mieloblastos, los primielocitos y mielocitos, que en la sangre cuando sale uno de estos no los podemos reconocer, simplemente los llamamos mielocitos. Luego estos siguen madurando en la médula ósea a metamielocitos o juveniles y en banda, ¿no? Y luego pasan estos neutrófilos ya segmentados maduros, o siguen, perdón, en la médula ósea, siguen madurando, y luego pasan a la sangre, ¿no? Entonces hay un caudal de maduración, de almacenaje en la médula ósea, y en la sangre hay otra cantidad de neutrófilos también circulando, ¿no? Que luego pasan a los tejidos, ¿no? Entonces, este proceso en la médula ósea dura entre 5 a 6 días, ¿no? Y en la sangre todavía permanece entre 4 a 10 horas y en los tejidos 5 días, ¿no? Entonces tenemos 6, 5, 11, alrededor de 20, 22 horas viven los neutrófilos, ¿no? Con algunas variaciones en las especies, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, que cada momento están renovándose esta población de neutrófilos y eso es mucho más acentuado en situaciones de enfermedad, ¿no? Entonces, lo que están observando hoy día, mañana va a ser tal vez diferente, ¿no? En la cantidad y tipos de neutrófilos que aparezcan. Doctor, ¿y en los ganglios linfáticos qué tipo de células se maduran? A ver, su nombre, ¿cuál Cardona. es? Ya, no, está bien. Ganglios linfáticos, estamos diciendo. Entonces, ¿qué relación tiene el nombre con las células? A ver, es cuestión de que ya razonemos a esta altura de la carrera. Ganglios linfáticos. ¿Qué células hay? A ver. Linfa. No. Salces Carmen, ¿dónde está? Presente, doctor. A ver, ¿qué células predominan en los ganglios linfáticos? ¿Linfocito? Eso es lo que en este momento ya tenemos que razonar. ¿Dónde se forman los linfocitos? En los ganglios linfáticos, en todo el sistema linfoide, placas de Peyer, el vaso, ¿no? Médula ósea también, ¿no? Todos esos son los órganos linfoides, predominan los linfocitos. Algunos que otros neutrófilos va a aparecer, pero principalmente son los linfocitos. Ya.
Entonces, a los neutrófilos los evaluamos a través del recuento diferencial, ¿no? Donde vemos las alteraciones de neutrofilia, neutropenia, ¿no es cierto? Algunas alteraciones en la morfología o los cambios tóxicos que hay en las inclusiones y las inclusiones que hay en el citoplasma, ¿no? Todas esas cosas nos interesa ver en los neutrófilos, ¿no? La morfología lo vamos a ver en el recuento diferencial, en el frotis coloreado, ¿no? Ya no vemos en la cámara cuentaglóbulos, es en el frotis coloreado. Ya. Entonces, los neutrófilos no solamente es de ver la cantidad, sino las alteraciones. Pero una vez que hemos detectado que hay neutrofilia, ¿no? Hay aumento de los neutrófilos, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Entonces, vamos ya relacionando con la función. Eso es importante. Si ustedes no saben cómo funciona la aviación, qué utiliza, qué armas utiliza, ¿cómo van a tratar de combatir a esas fuerzas? Tienen que conocer cómo funciona esa fuerza, ¿no? Cómo actúan. Igual, en los leucocitos tenemos que conocer cómo actúan estas células. O sea, aquí estamos viendo, por ejemplo, los neutrófilos actúan fagocitando bacterias. Entonces, lógicamente, que en muchos casos van a aumentar los neutrófilos en infecciones bacterianas, ¿no? Entonces, es cuestión de relacionar con la función. Cuando hay liberación de esta, entonces la causa más frecuente. Otras causas pueden ser menos frecuentes, la liberación de epinefrina cuando el animal se asusta, ¿no? O está nervioso. En la gestación hay un ligero aumento, pero siempre dentro del valor máximo de referencia. Y eso, por ejemplo, en perras gestantes, en perras que tienen 3, 4 años, ¿no? Deberían tener un valor de leucocitos por la edad aproximadamente de unos 7.000, 8.000 leucocitos. Pero si está en gestación, esta perra puede llegar a 17, 18.000 leucocitos, ¿no? No es patológico, por eso es que hay que tomar en cuenta el estado fisiológico del animal, ¿no? Los corticoides, cuando hay estrés o se administran corticoides, también puede haber neutrofilia, ¿no? Con neutrófilos hipersegmentados, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, hay una neutrofilia, hay muchos neutrófilos hipersegmentados. Entonces puede deberse a estrés o a administración de corticoides, ¿no? Entonces, la historia clínica va a ser también importante para relacionar estos cambios con las enfermedades o patologías. Los esteroides anabólicos también producen aumento de los eritrocitos y también neutrofilia, ¿no? Los estrógenos también nos pueden producir neutrofilias moderadas, ¿no? Y en menor grado las intoxicaciones, las glomerulonefritis, muy parecido a lo que decimos leucocitosis. ¿Por qué? Porque los neutrófilos pues son parte de los leucocitos. Glomerulonefritis, en la artritis reumatoide. Después de las cirugías también va a haber neutrofilia porque se remueven muchos tejidos y quienes tienen que cumplir la función de fagocitosis, eliminando esos restos de tejidos, son los neutrófilos y los monocitos, ¿no? Los cuerpos extraños, si dejamos una aguja en una cirugía o si un animal se introduce una espina, ¿no? Es un cuerpo extraño y va a haber también neutrofilia. Otra de las causas que nos produce neutrofilia en algunos casos son las leucemias mielocíticas crónicas, ¿no? Ya hemos visto varios casos de perros con estas características, muchos neutrófilos aparentemente normales, aunque están algunos segmentados, ¿no? Y no hay fiebre. Eso vamos a ver cómo diferenciamos de las leucemias de neutrofilia o leucocitosis. Entonces, esas son las causas del aumento de neutrofilia. No se olviden, tenemos que relacionar. Ese es el problema. A veces los clínicos, a mí, por ejemplo, me están mandando todos los días algunos colegas hemogramas para que les ayude a interpretar. Pero yo no conozco la historia clínica, no lo estoy viendo el animal. Entonces puedo hacer algunas
acercarme un poco al diagnóstico, pero el diagnóstico más cabal y correcto lo va a hacer el clínico que tiene la historia clínica, ha observado al animal, ¿no? Ya. Entonces, una de las alteraciones en los neutrófilos habíamos dicho que es la desviación a la izquierda, ¿no? O la presencia de esos neutrófilos inmaduros, ¿no? Entonces, en humanos, escuchen bien, cuando mandan a laboratorios humanos, los laboratoristas de humanos, los bioquímicos, no están familiarizados o no hay en humanos casi la presentación de estas formas inmaduras de los neutrófilos. A lo mucho que aparecen son estas formas en banda. Ellos le dicen bastonados, ¿no? Pero la forma de juveniles y mielocitos no aparecen en la especie humana. Entonces, ahí están a veces los errores cuando se mandan las muestras a un laboratorio humano, ¿no? Pueden haber errores. Entonces, mejor, si tenemos laboratorios humanos, veterinarios, hay que mandar a esos laboratorios veterinarios, ¿no? Y también ya les dije porque debemos ser orgullosos de nuestra profesión, ¿no? Por ética. Un médico no va a mandar a un laboratorio veterinario, lo va a hacer en laboratorios humanos. Igual nosotros no somos ni menos ni más que los médicos humanos, ¿no? Entonces, hay una desviación a la izquierda leve, ¿no? Cuando aparecen estas formas en banda, ¿no? Igual, como las bandas de la reina, de la yuca, del arroz, del fideo, de la papa, ¿no? Muy parecido a una banda. Y eso deben saber reconocer los laboratoristas. Cuando aparecen estas formas, solamente hasta estas formas en banda, en mayor proporción que lo normal, decimos que hay una desviación a la izquierda leve, ¿no? ¿Con qué relacionamos? En general estoy diciendo, no estoy diciendo en casos particulares. Con infecciones bacterianas localizadas. O sea, el problema no es tan grave, es localizado, pero va a depender también de la cantidad, entonces, o de la proporción. Si yo observo 1 a 2% en banda, no significa mucho problema. Pero si yo observo 10, 20, 30 en banda, no, es una infección bacteriana localizada, pero grave, ¿no? Entonces no es igual que aparezca 1 o 2 o que aparezcan 10 o 20 en banda. Desviación a la izquierda moderada. Ya aparecen estas formas juveniles que no tienen ninguna capacidad de fagocitosis, ¿no? Y el organismo está mandando por una necesidad de tratar de controlar un proceso infeccioso, ¿no? O si relacionamos con un soldado, con un ejército, están saliendo los soldaditos ya de 12, 13 años mandando a la guerra. Cuando hay desviación a la izquierda leve. Moderada ya son, si comparamos con los soldados, son ya los niños que están yendo a la guerra, moderada en los juveniles y mielocitos, ¿no? Estas dos células recordamos que no tienen ninguna capacidad de fagocitosis. Cuando observamos 1 o 2 juveniles, posiblemente es nomás una infección bacteriana localizada, pero grave, ¿no? Cuando ya estamos en 5 juveniles, es posible que ya esté entrando a una septicemia. Eso yo le digo porque hemos podido ver en bovinos esos casos, ¿no? Cuando hicimos al día siguiente otro hemograma, ya vimos juveniles. Entonces, si vemos 4 o 5 ya juveniles, probablemente está ya entrando a septicemia. O por casualidad, por ahí no lo hemos observado en la lámina, porque a veces encontrar una de estas células, si hay una sola en toda la lámina, no es fácil, ¿no? Y cuando observamos ya mielocitos, estamos seguros que ya es una enfermedad generalizada. Por supuesto que también van a aparecer algunos, en mayor proporción, neutrófilos, en banda, juveniles y mielocitos, ¿no? Cuando observamos hasta aquí, ya es generalizada o septicemia. Y cuando estamos hablando de infecciones bacterianas, se acompañan de neutrófilos tóxicos. Lo vamos a ver en más detalle más adelante en una diapositiva. Pero aquí, por ejemplo, hay unos espacios claros aquí en el citoplasma de este neutrófilo en banda, ¿no? Estas son vacuolas. La vacuolización citoplasmática es una de las características de neutrófilos tóxicos.
Vamos a ver después qué significa. Entonces, estos neutrófilos tóxicos, en la mayoría de los casos, lo vamos a relacionar siempre con infecciones bacterianas, ¿no? Estamos viendo esas vacuolas aquí, aquí también, fíjense, y inclusive aquí en mielocitos estamos viendo esa alteración. Entonces tenemos mayor seguridad de decir si es una infección bacteriana. Entonces, cuando observamos desviación a la izquierda, nos estamos refiriendo a la presencia de estos neutrófilos inmaduros. Entonces, nuevamente, para que no se les olvide, desviación a la izquierda, las estamos poniendo estas figuras, ¿no? Hacia la izquierda, la presencia de estos neutrófilos. A la izquierda de este neutrófilo maduro, estas otras formas son neutrófilos inmaduros. Y llamamos desviación a la izquierda, que pueden aparecer en banda, los juveniles o metamielocitos, y los mielocitos que no podemos distinguir si es promielocito o mieloblasto, pero simplemente decimos mielocito. Y desviación a la derecha es cuando aparecen estos neutrófilos polisegmentados o hipersegmentados, ¿no? A la derecha de este neutrófilo maduro, ¿no? Y tiene otra significación. Entonces, no solamente tenemos que clasificar en desviación a la izquierda leve, moderada o marcada, sino que también podemos clasificar en degenerativa o regenerativa. De todas maneras, con figuras les voy a volver a explicar. Pero estos conceptos son importantes que lo entiendan. Y siempre relacionando con un ejército, para que puedan entenderlo mejor. Entonces, hay desviaciones a la izquierda degenerativa. ¿Qué quiere decir degenerativa? Que es una degeneración, que es algo totalmente anormal en el organismo. Entonces, hay una leve leucocitosis, o sea, han aumentado un poquito, si comparamos con el ejército, aumentaron un poquito los soldados, ¿no? O el valor o la cantidad de esos soldados, o los leucocitos, son normales. O todavía están disminuidos un poco. Pero ya hay la presencia de neutrófilos inmaduros, o desviación a la izquierda, o soldados inmaduros, ¿no? Decimos que hay una desviación a la izquierda degenerativa. Por supuesto que va a depender de la proporción en que se encuentren estas células jóvenes, ¿no? O peor aún, es una desviación a la izquierda degenerativa cuando las formas inmaduras, todas estas, sumadas todas estas, superan en más del 50% a los neutrófilos maduros, a los soldados adultos, ¿no? Si hablamos de un ejército, hay más soldados jóvenes, ¿no? Que los soldados maduros. Entonces, posiblemente se va a perder la guerra, ¿no? Entonces, el pronóstico en estos casos principalmente es pésimo o infausto cuando hay más cantidad de neutrófilos inmaduros, ¿no? Quiere decir que esos soldados maduros no son lo suficientes para controlar el proceso y el animal podría morir, ¿no? Eso es degenerativa. Y regenerativa, es que hay una respuesta del organismo, ¿no? ¿Cuándo decimos eso? Cuando hay leucocitosis. Entonces, en un ejército hay muchos soldados, ¿no? Leucocitosis de moderada a marcada, ¿no? Muchos soldados o en cierta cantidad han aumentado los soldados, ¿no? Por el total de soldados. Pero hay algunos soldados inmaduros, hay neutrófilos inmaduros, pero que no llegan a superar al 50% de los maduros. O sea, hay mayor cantidad de soldados mejor preparados que los soldados jóvenes, ¿no? Entonces, hay posibilidades. Es grave el problema, pero hay posibilidades de recuperar al animal, ¿no? Porque es regenerativo el problema. Pero no nos olvidemos que también pueden haber desviaciones a la izquierda en las leucemias mielocíticas, ¿no? En las leucemias mielocíticas agudas, muchas veces hay desviación a la izquierda, o agudas o
o crónicas, pueden haber desviaciones a la izquierda. Pero vamos a ver cómo los diferenciamos, ¿no? Entonces, cuando hay una desviación a la izquierda degenerativa, van a predominar, van a estar en mayor cantidad estos soldados que estos soldados maduros. Entonces, las formas inmaduras van a superar a las formas maduras. O sea, hay mayor cantidad de soldados de este tipo que soldados maduros. Ya. Entonces, eso quiero que entiendan bien. ¿Cómo diferenciamos de las leucemias mielocíticas? Por supuesto que estas leucemias no son tan frecuentes. En la leucemia mielocítica, la evolución de la enfermedad es lenta, ¿no? La temperatura es normal. Por eso es que el examen físico y la historia clínica es importante para el diagnóstico, ¿no? Y para interpretar los hemogramas. No es solamente con los hemogramas. Y los signos clínicos son vagos, ¿no? Por ejemplo, en este perrito, ¿no? Tenía una desviación a la izquierda, tenía leucocitosis, ¿no? Pero no tenía fiebre. El apetito un poquito disminuido nada más, ¿no? Entonces, para el diagnóstico va a ser importante la historia clínica, los signos clínicos, y si han hecho tratamiento pensando que era una infección bacteriana, no hay respuesta al tratamiento. El hemograma va a ser importante realizar, y si tuviéramos la tinción de fosfatasa alcalina nos ayudaría bastante, pero en nuestro medio no la tenemos a nuestro alcance. Entonces tenemos que basarnos nomás en la historia clínica, los signos clínicos, ¿no? La respuesta al tratamiento y, importante, el hemograma, ¿no? Les cuento un caso que tuvimos con el doctor Rudy Méndez, siempre les cuento en todos los semestres esos casos porque son interesantes. Yo estaba saliendo a mis clases, yendo a mis clases del laboratorio del hospital, y al salir el doctor Rudy me dice, mira doctor, este hemograma, léalo este hemograma. Ah, le digo, sí, tiene una infección bacteriana septicémica. ¿Y qué le hago? Me dice. Bueno, colóquele antibióticos en alta dosis, pero no sé si va a recuperar, porque ya estoy viendo una desviación a la izquierda degenerativa, le digo. Ah, ya, doctor, me dice. No le pregunté nada más de la historia clínica porque no tenía tiempo. Pero resulta que a la semana me dice, el doctor Méndez, Rudy Méndez, me dice, doctor, ha vuelto el perrito. ¿Cómo? Le digo, ¿no se murió? No, doctor. Ahora, ahí recién tuve ya el tiempo de preguntarle, ¿tiene temperatura? No, me dice, está normal. ¿Tiene apetito? Sí, tiene apetito, pero un poquito disminuido. Entonces le digo esto y los resultados del laboratorio que ya le habían hecho también nuevamente eran los mismos. No había cambiado. Entonces no respondió al tratamiento, ¿no? Y los signos clínicos eran vagos. Entonces le digo, este animal no es una enfermedad septicémica, es una leucemia, le digo, ¿no? Y por supuesto el animal no murió de inmediato, murió más o menos al mes, ¿no? Entonces, importante la historia clínica, la respuesta al tratamiento y las alteraciones hematológicas para decir si es leucemia mielocítica, ¿no? Ya. Ya. Y desviación a la derecha. Por supuesto, cuando estemos viendo los hemogramas, vamos a repetir nuevamente y van a tener que volver a leer lo que estamos pasando, ¿no? Desviación a la derecha es la presencia de neutrófilos hipersegmentados, ¿no? Eso que habíamos visto antes, ¿no? Con muchos segmentos, ¿no? ¿Cuándo aparecen estos neutrófilos? En estrés prolongado. Estrés puede ser, por ejemplo, un animal que lo cambian de domicilio, lo venden, ¿no es cierto? Va a otro ambiente, está estresado, no ve a su dueño, ese animal está estresado, ¿no? Ahí se liberan corticoides endógenos, o a veces también cuando se administran corticoides para algún problema infeccioso, ¿no?
Ahora, fíjense en este cuadro. No solamente hay estrés cuando lo tienen atado, por ejemplo, a un perro en un árbol todo el día. Es un estrés, pero otras causas son otras enfermedades. Por ejemplo, aquí vemos estos neutrófilos en banda y hay algunos signos de toxicidad. Entonces, aquí hay una infección bacteriana, ¿no? ¿Y qué significa? Por una infección bacteriana, pues hay fiebre. Cuando hay fiebre, pues estamos estresados, no queremos comer, ¿no? Eh, Pueden aparecer junto a estos neutrófilos en banda, estos neutrófilos hipersegmentados también, ¿no? Estar con un cáncer, por ejemplo, es un estrés grave y pueden aparecer estos neutrófilos segmentados porque se liberan corticoides, ¿no? Algunos tumores en la glándula suprarrenal o adrenal pueden producirnos también desviaciones a la derecha. Y otra cosa importante, la sangre que dejamos a veces almacenada en la heladera, en la parte de abajo siempre hay que dejar, ¿no? Y por algún motivo no hemos podido mandar ese día o esa tarde o esa noche al laboratorio, si lo mandamos al día siguiente, los neutrófilos comienzan en el tubo de la muestra, comienzan a hipersegmentarse, ¿no? Entonces no es patológico. Entonces, pero el laboratorio le va a dar un resultado donde le va a decir, se observa muchos neutrófilos hipersegmentados. Entonces, el clínico ya tiene que interpretar adecuadamente esos resultados, ¿no? Ah, no, esto no es real, puede deberse a que yo lo dejé en la heladera toda la noche, ¿no? Ya. Entonces, estrés también son otras enfermedades o patologías. Ya estamos por terminar. ¿Cómo vemos los casos de neutrofilia? Ahora estamos hablando ya de cada uno de los tipos de leucocitos. Neutrofilia, solamente los neutrófilos han aumentado. Fíjense aquí, ¿no? Para 4 años debería estar en un valor de 4.000 neutrófilos por ahí, pero está en 13, bueno, 13.500 debe ser el máximo, pero estamos en 18.000, ¿no? Entonces hay una neutrofilia, ¿no? Y en porcentaje también están aumentados los neutrófilos, ¿no? Ya. Eh, entonces, esto me va a indicar una infección bacteriana localizada, ¿no? Fíjense, aquí hay en banda, pero no me está indicando que hay una desviación a la izquierda, porque este es el valor de referencia o este valor de referencia. Estamos dentro del valor de referencia, no hay problema, ¿no? Cuando ya pasa de 720 o pasa de 6, ¿no? Un 6%, ya estamos frente a una desviación a la izquierda leve, ¿no? Eso es. Sí. Y neutropenia. Es igual que decir casi leucopenia, ¿no? Porque los neutrófilos son parte de los leucocitos, ya les expliqué, ¿no? Van a ser las mismas causas, ¿no? Infecciones víricas, algunas infecciones víricas, infecciones bacterianas agudas. Por ejemplo, en esta fotografía, ¿no? En muchos casos las bacterias entran a la sangre, producen toxinas y pueden ocasionar esas toxinas daños a la médula ósea, ¿no? Y no da tiempo al organismo a reaccionar, mandando células jóvenes o mandando leucocitos. Entonces las toxinas causan pueden causar una leucopenia con neutropenia, ¿no? Este, por ejemplo, fue el caso de un bovino que murió por carbúnculo sintomático. Cuando estaba vivo todavía el animal, nos mandaron esta muestra, sacaron la muestra, pero ahí ya vemos los bacilos, ¿no? Y no hay neutrófilos, no hay leucocitos en la muestra. Entonces hay una neutropenia y hay una leucopenia. Cuando se coloca una anestesia a un animal, especialmente pentobarbital, puede haber una neutropenia y leucopenia leves, ¿no? Ya, vamos a quedar ahí, Lorena, por favor, me lo anota. Ya le voy a hacer, ya le ha pasado las anteriores presentaciones mi secretaria, ¿no? Lorena.
No, doctor, todavía. Hoy se las voy a enviar. Ya, entonces se la manda a sus compañeros y ahora, después, bueno, lo que pasa es que aquí tengo que grabar, tiene que convertir la grabación, eso me tarda casi unas 3, 4, 5 horas y después ya eso le mando a usted y usted le manda a su compañero. Entonces nos toca ver alteraciones en la morfología e inclusiones de los neutrófilos, ¿ya? ¿Me la nota, por favor? ¿Listo? Bien, jóvenes, vayan repasando lo que ya estamos viendo, porque vamos a terminar todo esto, les voy a mandar todas las presentaciones y vamos a dar un repasito. Antes de entrar a la interpretación de hemograma. ¿Alguna pregunta? Tienen que volver a Doctor, leer y releer. Sí. doctor Cardona, Sí, adelante. no sé si le importaría, es que casualmente tengo un caso clínico con un hemograma, la anamnesis, pero el problema es que el dueño recién 15 días que lo tiene animal, entonces no sabemos su edad, si tiene o no tiene vacuna, y se le colocó un antibiótico y no le ha hecho efecto, o no le ha hecho mucho efecto, digamos, si igual, no sé si quiere usted que se la pueda leer, si no hay problema. Claro, me lo pasa, pues. Me lo pasa el hemograma. Ya. Ya. A usted al personal de Claro, usted. claro. Sí, sí, a mi teléfono nomás. Privado por WhatsApp. Se le saca foto al hemograma y me lo manda. Ya, Después lo discutimos en la próxima clase. Le puedo mandar más o menos qué puede ser y ya en la eh, próxima clase lo discutimos. ya, doctor. ¿Algo más, jóvenes? Ya. Entonces, si no hay, nos veríamos mañana. Alteración en la morfología e inclusión. Ya.